Hoy nos sumergimos en la figura de Elizabeth Cady Stanton, una de las voces fundadoras, ¿no?, y más influyentes en esa larga lucha por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Sí, una figura clave, desde luego. Imprescindible para entender el feminismo estadounidense. Y para hacerlo vamos a tirar de varios materiales. Tenemos fragmentos de análisis académicos. Sí, como los de Cecilia Macón o María Estela Báez Villaseñor que mencionas. Eso es. Y también apuntes biográficos, cosas de Wikipedia, claro, y sobre todo documentos clave. La declaración de sentimientos. Fundamental. De Seneca Falls y textos de la propia Stanton, un discurso del 48, su ensayo La soledad del yo, material de primera mano. Con eso podemos trabajar bien. La idea es esa, ir más allá del ícono, intentar desentrañar sus ideas, el impacto que tuvo y también sus contradicciones. Muy importante esto último. Ninguna figura histórica es de una pieza. Exacto, basándonos solo en lo que dicen estas fuentes que tenemos. Queremos entender su complejidad. Vale, pues vamos a ello. Perfecto. Empecemos por el principio. Venga, datos básicos. Elizabeth Cady nace en 1815 en Johnstown, Nueva York. Y muere en 1902, también en Nueva York. Casi un siglo de vida. Su padre, Daniel Cady, era un personaje, abogado, político, con peso. Y eso es relevante, claro, porque aunque ella, como mujer, no pudo ir a la universidad, No, la educación formal era para los hombres de su clase. pero sí creció rodeada de libros. La biblioteca de su padre, los debates sobre leyes, eso deja huella, un ambiente intelectualmente estimulante, digamos. Sin duda, ese entorno jurídico familiar fue una influencia temprana decisiva, ¿verdad? Sí, aunque no fuera una educación reglada, como decías, le dio herramientas, un lenguaje, y conectó pronto con los movimientos reformistas del 19. Claro, porque antes de ser la sufragista, ya estaba metida en otras luchas, el abolicionismo, por ejemplo. Muy implicada. Las fuentes la sitúan ahí, activa contra la esclavitud, junto a su marido, Henry Brewster Stanton. Y su primo, Gerrit Smith, ambos abolicionistas conocidos también, Y también apoyó el movimiento por la templanza, esa campaña contra el alcohol. que muchas mujeres veían como causa de problemas familiares, sociales, otra lucha de la época. Exacto. Estaba en varias causas reformistas. Y así, con ese bagaje, llegamos a un momento, un punto de inflexión. 1848, Seneca Falls. La Convención de Seneca Falls, Nueva York, un hito. Las fuentes la describen como la primera reunión pública organizada por mujeres y centrada exclusivamente en sus derechos. Eso es lo novedoso. No como parte de otro movimiento, sino ellas y sus intereses. Y ahí colaboró muy de cerca con Lucrecia Mott, otra figura importantísima. Sí, ministra cuáquera disidente. Los cuáqueros tenían ideas bastante igualitarias, aunque con sus matices. Y Mott también venía de la lucha antiesclavista. Dos veteranas uniendo fuerzas, Y de ahí sale ese documento tan emblemático, la Declaración de Sentimientos. Que es fascinante cómo lo enfocaron, ¿no? Totalmente, porque se inspiraron directamente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la de 1776. Es una jugada maestra, usar el lenguaje fundacional de la nación, pero para ellas, para las mujeres. Exacto. Y hasta el número de agravios. 18, igual que las quejas de los colonos contra el rey Jorge III. Toda una declaración de intenciones. Desde luego. Y esos agravios iban directos a la yugular de la desigualdad. Numeraban la muerte civil de la mujer casada, sin entidad legal. La negación del voto, por supuesto. La obligación de obedecer leyes que no habían votado. La falta de derechos de propiedad, el poder del marido. Incluso el derecho a castigarla físicamente, que hoy suena tremendo. Las leyes de divorcio, la custodia de los hijos, siempre a favor del hombre. Y pagar impuestos sin representación. El clásico no taxation without representation, pero aplicado a las mujeres. Era un retrato demoledor. ¿Y todo esto con qué base filosófica lo sostenían? Pues claramente en la Ilustración. Bebían de los principios jeffersonianos. Igualdad natural, derechos inalienables, vida, libertad, búsqueda de la felicidad. Lo típico de la fundación de OSA. Sí, pero reinterpretado. Se nota la influencia de Locke, por ejemplo, cuando discuten lo de Adán y Eva, citando el Génesis para decir que Dios dio dominio a ambos. O sea, usan las herramientas ilustradas, pero de forma crítica. Exacto. Las vuelve en contra la propia tradición, que a menudo las excluía, como hizo antes Mary Wollstonecraft con Rousseau. Stanton sigue esa línea. Wollstonecraft fue una inspiración clave. Pero incluso en esa declaración tan potente hubo un punto que
Que generó debate interno. ¿Ah, sí? El más controvertido, dicen las fuentes. La exigencia del derecho al voto. Eso es. Algunas asistentes, sobre todo a las cuáqueras, como Mott, les daba reparo. ¿Por qué? ¿Qué temían? Pues temían que meterse en política, considerada sucia, pudiera corromper la supuesta superioridad moral femenina. Era una idea de la época. Vaya, pero al final se aprobó, ¿no? Sí, se aprobó, en parte por la defensa de Stanton y, curiosamente, por el apoyo de Frederick Douglass, el gran líder abolicionista negro que estaba allí. Qué interesante. Y este punto es crucial, porque como analiza Cecilia Macon, Sí, el objetivo de Seneca Falls no era solo hacer una lista de quejas. claro, era más profundo. Buscaba definir el sufragismo como un movimiento colectivo, forjar una nueva idea de ciudadanía femenina activa, un desafío directo al patriarcado. Se trataba de redefinir qué era ser ciudadana. Y hay que decir que aunque el voto era central para Stanton, sus preocupaciones iban mucho más allá. Sí, las fuentes lo reflejan bien. Tenía una agenda muy amplia. Hablaba de derechos parentales, custodia, propiedad, trabajo, salario, leyes de divorcio, la economía familiar. E incluso tocó el tema del control de la natalidad, algo muy avanzado. Sí, aunque una fuente dice que se oponía al aborto. Defendía la maternidad voluntaria, pero a través de la abstinencia o el control masculino. Era una reformista muy completa para su tiempo, con sus matices, claro. La otra de sus facetas más, digamos, polémicas fue su crítica a la religión organizada, Así, The Woman's Bible. Eso levantó ampollas. publicada en 2 partes, ¿no? 1895 y 1898. Eso es. Y ojo, no era un ataque ateo. Stanton se veía como racionalista, deísta. Entonces, ¿qué hizo exactamente? Pues un análisis crítico de la Biblia. Señaló cómo las interpretaciones misóginas a lo largo de los siglos habían servido para justificar la sumisión femenina. Buscaba una lectura compatible con la razón, con la justicia de género. Exactamente. Una religión coherente. Las fuentes académicas dicen que fue precursora de teólogas feministas del siglo XX, ¿no? Como Mary Daly. Sí, Radford Ruther. Se la considera una pionera en esa crítica teológica feminista, Pero el revuelo fue enorme. incluso dentro del movimiento. Sí, muchas sufragistas más conservadoras se distanciaron de ella por esto. Le costó apoyos. Otro aspecto fascinante de su pensamiento, que explora Macon, es la importancia que daba a las emociones, pero en la política. Sí, eso es muy interesante, porque desafió esa idea de que las mujeres eran pura sentimentalidad débil y racional solo para casa. Totalmente. Ella reivindicó la legitimidad política de afectos como la ira, la indignación, el descontento. Hay una cita suya del 48 que es brutal. Habla del torrente de mi descontento acumulado, de la indignación que la impulsa a hacer y desafiar cualquier cosa. Veía esas emociones como un motor para el cambio. Para la acción. Fundamental. Y no solo las emociones consideradas nobles. ¿A qué te refieres? Las fuentes dicen que reflexionó sobre el potencial político de sentimientos vistos como negativos. La depresión, por ejemplo. ¿La depresión? Sí, como una consecuencia lógica de la opresión social. Hay una frase: todas las distinciones en la sociedad son deprimentes. Entiendo. Y también mencionan el arrepentimiento, ¿no? Junto a Lucrecia Mott. Sé como una fuerza para el cambio, tanto para las víctimas como para los, digamos, perpetradores. Vaya, qué complejo. Y aquí entra el concepto de sympathy, ¿verdad? Crucial. Simpatía o empatía podríamos traducir. Influida por Wollstonecraft, que a su vez bebe de Adam Smith. ¿Y qué significaba para Stanton? Pues la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de imaginar lo que siente. Lo veía esencial para la moral, sí, pero sobre todo para construir una sociedad justa. Buscaba integrar razón y emoción en la vida pública, no anular la emoción. Exacto. Un equilibrio. Y su visión de cambio no era solo para mujeres, también pedía un cambio en los hombres. Sí, en la declaración de sentimientos se les pide cultivar virtudes como la delicadeza, el refinamiento, cosas consideradas femeninas. Quería redefinir los roles afectivos de género para todos, una transformación total. Y aquí hay un punto clave. Cómo tejieron juntas dos ideas. Por un lado, la igualdad individual, liberal, de los derechos naturales. Que está clarísima en la declaración. Y por otro, un fuerte sentido de hermandad, de sororidad, más ligado a tradiciones comunitarias como la cuáquera o incluso ideas socialistas incipientes. Se ve claro en movimientos como el de la templanza, ¿no? Ahí se ve muy bien. Las mujeres no actuaban solo como individuos, eran un colectivo. Unidas por una experiencia común. Llegaron a invadir bares, espacios masculinos, para protestar juntas. Había una conciencia de grupo muy potente.
Defendían una ciudadanía no abstracta, legalista, sino situada, anclada en la experiencia, atenta a lo afectivo, a lo relacional. Pedían derechos formales, sí, pero también cambiar las relaciones sociales, la vida cívica entera. Una transformación profunda, Y para llevar eso adelante fue clave su alianza con Susan B. Anthony. fundamental. Se conocieron en 1851. Y forman una de las parejas más icónicas del activismo en EU. Un tándem perfecto, dicen las fuentes. Sí, se complementaban muy bien. Stanton era la pensadora, la estratega, la que escribía. La arquitecta la llaman. Y Anthony era la acción, la oradora infatigable, la organizadora, la que viajaba sin parar. Eso es, dando discursos, movilizando, juntas y con Matilda Joslyn Gage también. Emprendieron esa obra monumental, la History of Woman Suffrage, los primeros volúmenes. Una tarea ingente, pero llegó la guerra civil. Y eso lo cambió todo. Sí, la guerra y lo que vino después introdujeron una fractura dolorosa en el movimiento. Porque Stanton y Anthony se opusieron frontalmente a las enmiendas 14ª y 15ª. Y esto hay que entenderlo bien. A ver, explícalo. Esas enmiendas eran para garantizar la ciudadanía y derechos civiles, la 14ª, y el voto, la 15ª, a los hombres afroamericanos recién liberados. Entonces, ¿por qué se opusieron? Si ellas eran abolicionistas. Su argumento fue que era inaceptable constitucionalizar el sufragio solo masculino. La 14ª usaba explícitamente la palabra male, hombre. Mientras se seguía negando el voto a todas las mujeres. Blancas y negras. Exacto. Veían que se creaba una nueva aristocracia, la del sexo. Y claro, eso provocó un cisma tremendo, enorme. Ellas fundaron la National Woman Suffrage Association, la NWSA. Pedían una enmienda federal para el voto femenino y se oponían a la 14 y 15 tal cual. ¿Y la otra facción? La American Woman Suffrage Association, AWSA, liderada por Lucy Stone Henry Blackwell. Ellos apoyaron las enmiendas para los hombres negros pensando que el voto femenino vendría después. Dos estrategias enfrentadas. Y ante la dificultad de la enmienda federal, la NWSA de Stanton y Anthony cambió un poco el foco. Se centraron más en las legislaturas estatales, locales. Buscando victorias parciales, ¿no? Para ir abriendo camino. Eso es, generar presión desde abajo. Y esta polémica sobre las enmiendas nos lleva de cabeza a uno de los puntos más complejos y criticados de Stanton. Sí, su relación con la raza y la clase. Porque aunque fue abolicionista, su discurso durante ese debate hoy se ve como muy problemático. Y ya entonces lo fue para muchos. Desde luego, las fuentes recogen cómo usó argumentos que hoy, sin duda calificaríamos de racistas y clasistas. ¿En qué sentido? Pues oponiendo el voto de las mujeres educadas, virtuosas, léase blancas de clase media alta, al de hombres negros o inmigrantes a los que llamaba ignorantes. Y también la acusaron de elitismo en otros momentos. Sí, el trabajo de académicas como Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase es clave para analizar esto. Cómo el sexismo y el racismo se cruzan, la perspectiva interseccional. Que afecta de forma distinta a distintos grupos de mujeres. Exacto. Por eso es fundamental, como apuntan varias fuentes, mirar a Stanton con una visión crítica, matizada. Reconocer su valor como pionera, como pensadora radical. Pero sin idealizarla. Aceptar que tenía prejuicios, limitaciones de su tiempo, de su clase, de su contexto. Ver la figura completa, con sus luces y sus sombras. Con sus enormes aportaciones y sus dolorosas contradicciones. Es la única forma honesta de acercarse a la historia. Para quien quiera profundizar, recordamos algunas obras clave que han salido. La History of Woman Suffrage, The Woman's Bible, Su autobiografía, 80 Years and More. Y ese ensayo tardío tan potente, Solitude of Self, la soledad del yo, una defensa de la individualidad, de la autonomía de cada mujer. Su impacto histórico es innegable. Fue central en la organización del sufragismo en EVV. Su pensamiento influyó generaciones. A pesar de las críticas, su defensa de la igualdad sigue siendo una referencia. Sí, su igualitarismo radical sigue siendo citado como una brújula ética importante. Siempre que se analice críticamente, claro. Y qué ironía, ¿no? Murió en 1902. 18 años antes de que la 19ª enmienda concediera el voto femenino a nivel nacional. En 1920. No llegó a verlo. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos llevamos?
Tenemos a Elizabeth Cady Stanton como una figura potentísima, Una fuerza motriz indiscutible, en la historia de los derechos de la mujer. autora de textos fundacionales, estratega política, una voz que desafió todo. Pero Pero inseparable de eso está la figura compleja, con ideas avanzadísimas para su época. y a la vez con contradicciones muy serias, sobre todo en raza y clase. Y esto nos deja una pregunta importante, ¿no? Muy actual. ¿Cuál? ¿Cómo gestionamos hoy el legado de estas figuras históricas complejas? Gente que impulsó causas justas para un grupo, en su caso, mujeres blancas de su entorno. Pero que mantuvo posturas problemáticas hacia otros grupos oprimidos. Exacto. ¿Cómo equilibramos eso? Y, relacionado con esto, ¿cómo dialoga o choca su énfasis en la autonomía individual, en esa soledad del yo? Ujú. Con la necesidad de acción colectiva, de solidaridad, de esa hermandad que ella misma practicó para lograr cambios. Esa tensión entre el yo individual y el nosotras colectivo sigue muy viva en muchos movimientos sociales hoy. Da para pensar, ¿verdad? Desde luego. Una cuestión para darle vueltas.